En lo más alto de los Alpes, bajo toneladas de hielo y piedra, un cuerpo permaneció oculto durante más de 5.000 años. Un cazador, un guerrero, o quizá un hombre que nunca debió ser encontrado. Desde el día en que fue liberado del hielo, una cadena de muertes comenzó a seguir los pasos de quienes lo tocaron. Montañistas, científicos, exploradores, todos con un destino común. ¿Coincidencia o la advertencia de algo más antiguo que la historia misma? El hombre de hielo trajo consigo conocimiento, pero también una sombra que aún se extiende sobre quienes lo invocan. Yo soy Basilio, y esto es Enigmas del Mundo Antiguo. Hoy, enfrentaremos el misterio que el hielo no pudo enterrar, la maldición del hombre de hielo. Capítulo 1. El hallazgo entre el hielo. Las nubes cubrían las cumbres de los Alpes de Hoftal. Era 19 de septiembre de 1991, una mañana fría, con viento cortante y silencio absoluto entre los picos. Dos excursionistas alemanes, Helmut y Erika Simon, avanzaban lentamente por el paso de Auslauch, una ruta solitaria entre Austria e Italia. No buscaban tesoros ni glorias arqueológicas. Solo querían disfrutar de una caminata de final de verano, sin imaginar que estaban a punto de cambiar la historia de la ciencia europea. Mientras el hielo se derretía bajo el sol de septiembre, algo insólito apareció entre las piedras y la nieve. Al principio creyeron que era una figura humana reciente, un montañista perdido. Una espalda encorvada, un brazo rígido, el tono oscuro de la piel. El cuerpo parecía emergido de otro mundo, atrapado entre el hielo y el tiempo. Helmut se acercó, con cautela. La piel del cadáver parecía cuero endurecido, la carne seca, el rostro apenas reconocible. Pensó que tal vez el cuerpo llevaba allí algunas décadas, congelado tras un accidente alpino. Sin embargo, algo no encajaba. El hacha que se veía cerca del cuerpo no era de hierro ni de acero, sino de cobre puro. Y eso, de inmediato, levantó las sospechas de que aquel hallazgo era mucho más antiguo de lo que parecía. Días después, un equipo de rescate y arqueología subió hasta el punto exacto del descubrimiento. Era una grieta natural, un canalón de hielo y roca a más de 3.200 metros de altura. El cuerpo yacía semienterrado en una capa de hielo glacial, rodeado de herramientas, utensilios y restos de vestimenta. El hielo había actuado como un sarcófago natural, preservando cada detalle durante miles de años. El proceso de extracción fue lento y delicado. Los científicos temían dañar el cuerpo, sin sospechar que lo que tenían delante no era una simple momia, sino uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Cuando finalmente liberaron el torso, observaron una piel tatuada con líneas negras y puntos simétricos. Parecían marcas rituales, aunque más tarde se descubriría que tenían una función terapéutica similar a la acupuntura. La momia fue trasladada con extremo cuidado hasta el laboratorio de Innsbruck, en Austria. Allí comenzaron las primeras pruebas, que pronto revelarían una verdad asombrosa. El cuerpo tenía más de 5.000 años de antigüedad. Las fechas de radiocarbono situaban su muerte hacia el año 3300 a.C., en plena edad del cobre, cuando las primeras comunidades europeas empezaban a trabajar los metales. Su conservación era tan perfecta que aún se distinguían los pliegues de la piel, los cabellos, las uñas y hasta el contenido del estómago. A su alrededor se hallaron más de 60 objetos personales. Un cuchillo de sílex, flechas sin punta, una mochila de madera y cuero, cordones trenzados, una capa de hierbas entretejidas y la ya célebre hacha de cobre pulida con destreza. Esa herramienta cambió para siempre la cronología tecnológica de Europa. Demostraba que el cobre ya se fundía y utilizaba miles de años antes de lo que se pensaba. Los arqueólogos estaban fascinados. Por primera vez, la historia europea tenía un rostro real del Neolítico tardío, un ser humano tangible que había vivido, cazado y muerto en los Alpes. Pero no era solo un hallazgo arqueológico. Era una cápsula del tiempo, un puente entre nosotros y los orígenes de la civilización europea. Los estudios iniciales revelaron detalles impresionantes. Otzi, como lo bautizaron por el Valle de Hoftal, donde fue encontrado, medía aproximadamente 1,6 metros y pesaba unos 50 kilos.
Tenía entre 45 y 46 años, una edad avanzada para su tiempo. Su dentadura mostraba desgaste por una dieta dura, sus huesos, signos de artritis, y en su piel, más de 60 tatuajes hechos con hollín vegetal. Era un hombre curtido, probablemente un cazador o pastor, acostumbrado a las alturas y al frío. El asombro crecía con cada análisis. Su ropa estaba compuesta por piel de cabra montés, ciervo y oso, cosida con tendones de animales. Su capa era de fibras vegetales entrelazadas con hierbas alpinas, diseñada para repeler el agua. Nada en él era improvisado. Cada prenda, cada herramienta tenía un propósito preciso. Incluso llevaba consigo un pequeño botiquín natural, con fragmentos de hongos usados para curar heridas o aliviar infecciones intestinales. El cuerpo, intacto y envuelto en misterio, fue colocado en una cámara frigorífica especial, con temperatura constante de 6 grados C, 98% de humedad. Era esencial mantener las condiciones del hielo original, pues el mínimo cambio podía deteriorar su piel. Así comenzó una investigación multidisciplinaria que unió a biólogos, médicos forenses, geólogos, genetistas y lingüistas. Los resultados fueron sorprendentes. El análisis de ADN reveló que Otti tenía piel oscura, ojos marrones y cabello oscuro, aunque ya mostraba los primeros signos de calvicie masculina. Su linaje genético lo conectaba con poblaciones neolíticas del Mediterráneo y del Cáucaso, mostrando que las rutas humanas en Europa eran mucho más complejas de lo que se creía. Con cada estudio, el retrato se hacía más claro. No era un guerrero ni un chamán, sino un hombre común, atrapado en las montañas durante su último viaje. Llevaba consigo la sabiduría de su tiempo, herramientas de supervivencia y un pasado que la ciencia apenas empezaba a descifrar. Cuando las primeras fotografías se difundieron por el mundo, el impacto fue inmediato. Los medios lo llamaron el hombre de hielo. Museos, universidades y laboratorios se disputaban el derecho de estudiar al misterioso individuo que había dormido 5 milenios bajo el glaciar. Su rostro reconstruido digitalmente mostraba una expresión serena, casi humana, capaz de despertar empatía incluso después de tanto tiempo. Pero entre la fascinación científica y el fervor mediático, algo inquietante comenzó a rodear al hallazgo. Algunos miembros del equipo mencionaron sentir una presencia extraña en el sitio del descubrimiento. Otros soñaron con montañas, nieve y figuras oscuras que los observaban desde el hielo. Pura sugestión, decían los escépticos. Pero en los meses siguientes, los sucesos extraños se multiplicaron. El doctor Rainer Henn, uno de los primeros en examinar el cuerpo, murió en un accidente automovilístico camino a una conferencia sobre Otzi. El guía de montaña Kurt Fritz, quien había dirigido el rescate, perdió la vida en una avalancha. Para muchos, eran simples coincidencias. Para otros, los primeros ecos de una antigua maldición. Aún así, la ciencia continuó su curso. El cuerpo fue trasladado finalmente a Bolzano, Italia, donde se construyó una instalación especialmente diseñada para su conservación. Capítulo 2. El último viaje de Otzi. Durante años, el cuerpo de Otzi permaneció en cámaras de conservación, mientras los científicos reunían fragmentos dispersos de su historia. Cada herida, cada objeto, cada célula de su piel se convirtió en una pieza del rompecabezas que revelaría los últimos días de su vida. Lo que al principio parecía una simple momia prehistórica, pronto se transformó en la autopsia más antigua jamás realizada. Los primeros análisis forenses indicaron algo sorprendente. Otzi no murió de frío. Las capas de hielo lo habían preservado, sí, pero no habían sido la causa de su muerte. En su hombro izquierdo, los radiólogos descubrieron una punta de flecha incrustada profundamente entre el hueso y el tejido. El proyectil había atravesado una arteria vital. La hemorragia interna habría sido rápida, mortal. Así comenzó la reconstrucción de un crimen ocurrido hace más de 5 milenios. La huida por las montañas. El cuerpo de Otzi fue hallado en una posición peculiar, boca abajo, con un brazo extendido y otro doblado bajo el pecho. Cerca de él, los científicos hallaron su carcaj con 12 flechas, aunque solo 2 estaban terminadas. Su arco, de más de 1,5 metros,
estaba sin tensar. Su hacha de cobre, cuidadosamente pulida, descansaba junto a su cuerpo. Nada de eso sugería un robo. El contenido de su estómago reveló la pista siguiente. Su última comida había sido ingerida menos de 2 horas antes de morir. Los restos incluían carne de cabra montés, ciervo rojo, granos y helechos, una mezcla rica en grasa, ideal para resistir el frío. También se hallaron trazas de polen alpino, que indicaban que había estado en un valle más bajo y había ascendido poco antes de morir. Todo apuntaba a una huida precipitada. Tal vez venía de un enfrentamiento, herido, perseguido, intentando cruzar las montañas antes de sucumbir. En sus manos se observaron cortes defensivos, como si hubiera empuñado un arma y se hubiera enfrentado a otro hombre. La herida en la mano derecha, en particular, mostraba señales de lucha cuerpo a cuerpo. Pero si había enemigos, nunca fueron hallados. El escenario de su muerte, el paso de Auslauch, estaba entonces cubierto de hielo y nieve perpetua. El viento soplaba con una fuerza capaz de congelar en minutos a un cuerpo expuesto. Si Otzi había subido herido, debilitado por la pérdida de sangre, su destino estaba sellado. Se recostó sobre el hielo, exhausto, intentando detener la hemorragia, y murió lentamente bajo el cielo gris de los Alpes. Los secretos del cuerpo. Los avances tecnológicos del siglo XXI permitieron escanear la momia con precisión milimétrica. Los resultados fueron reveladores. La flecha había entrado por la espalda, de izquierda a derecha. La punta de sílex había seccionado una arteria subclavia, provocando una hemorragia masiva. En cuestión de minutos, habría perdido el conocimiento. La muerte ocurrió probablemente entre los 45 y 60 minutos posteriores al impacto. En su cuerpo se hallaron también hematomas antiguos, signos de heridas previas que habían comenzado a cicatrizar. Es decir, había sobrevivido a una pelea poco antes del disparo fatal. Quizás fue atacado por sorpresa mientras descansaba o mientras intentaba curarse. En su cinturón llevaba una pequeña bolsa de cuero con herramientas minúsculas, raspadores, punzones y trozos de pedernal. Entre ellas, un objeto singular, 2 fragmentos de hongos Birch polypore, conocidos por sus propiedades antibióticas y antiparasitarias. Los usaba probablemente como medicina natural para combatir infecciones intestinales o heridas. El análisis microscópico de su sistema digestivo reveló algo más. Sufría de tricocéfalos, un tipo de parásito intestinal. Y en sus articulaciones, los médicos forenses hallaron trazas de artritis degenerativa. Era un hombre cansado, enfermo, que cargaba el peso de la edad y la vida en las montañas. Aún así, seguía moviéndose con precisión, armado y equipado para sobrevivir. Su cuerpo, cubierto de tatuajes, contaba otra historia. Más de 60 marcas oscuras recorrían su espalda, rodillas y tobillos. Lejos de ser decorativas, coincidían con puntos de acupuntura. Análisis posteriores demostraron que las marcas estaban ubicadas exactamente sobre zonas de dolor o inflamación, lo que sugiere una forma primitiva de medicina terapéutica. En otras palabras, hace 5.000 años, Otzi ya utilizaba un conocimiento médico rudimentario para aliviar su sufrimiento. El peso del cobre. El objeto más impresionante del hallazgo era, sin duda, el hacha de cobre. Su hoja, finamente forjada, mostraba una pureza de 99,7%, una técnica avanzada para la época. El mango, de madera de tejo, estaba perfectamente ajustado con tiras de cuero y betún vegetal. Este instrumento cambió la cronología metalúrgica de Europa. Hasta ese momento, se creía que el cobre se utilizaba en los Alpes miles de años después. Pero Otzi demostró que la tecnología ya había llegado mucho antes, y que él, un cazador o líder local, era parte de esa revolución. Los análisis isotópicos del metal mostraron que el cobre provenía de Toscana, a cientos de kilómetros al sur. Eso significaba que existían rutas comerciales o contactos lejanos entre comunidades europeas primitivas. Otzi no era un simple nómada. Era el portador de un conocimiento técnico, un enlace entre mundos. Un hombre real. Durante décadas, la figura de Otzi se fue despojando del mito para revelar a un ser profundamente humano. Los análisis genéticos revelaron que tenía piel oscura,
ojos marrones y cabello oscuro, aunque ya mostraba signos de calvicie. Sufría intolerancia a la lactosa y predisposición genética a enfermedades cardíacas. Todo ello lo acercaba más a nosotros de lo que cualquiera habría imaginado. Sus ropas, reconstruidas con precisión, mostraban una sofisticación inesperada. Una capa tejida con hierbas para repeler el agua, polainas de piel cosidas con tendones, y zapatos compuestos por paja trenzada y cuero, con hierbas secas para aislar el frío. Era un conjunto tan eficiente que los montañistas modernos han replicado su diseño, con excelentes resultados. Ötzi no era un hombre primitivo perdido en la nieve. Era un individuo preparado, adaptado, inteligente, pero algo, en los últimos días de su vida, lo había forzado a escapar. La escena final. Las simulaciones climáticas y geológicas del entorno muestran que, tras su muerte, una tormenta repentina cubrió el cuerpo de nieve y hielo. Durante miles de años, capas sucesivas de glaciar lo sepultaron lentamente, pero lo protegieron del oxígeno y las bacterias. El hielo selló su tumba natural, convirtiéndolo en una cápsula del tiempo perfecta. Cuando su cuerpo emergió en 1991, el glaciar se estaba retirando. El calentamiento global, sin saberlo, devolvió al mundo el cuerpo de un hombre que había dormido en el hielo durante 50 siglos. Una coincidencia geológica, o, según algunos, un despertar con propósito. Los arqueólogos lograron reconstruir sus últimas 48 horas con notable detalle. Había descendido al valle y comido abundantemente. Había tenido un enfrentamiento, del cual salió herido. Luego ascendió nuevamente hacia la montaña, buscando refugio. Allí, debilitado, fue alcanzado por la flecha fatal. El tiempo hizo el resto. El renacer del mito. La historia del hombre de hielo recorrió el mundo. Museos, universidades y medios lo llamaron el cadáver más antiguo de Europa. Pero mientras la ciencia celebraba, la tragedia comenzó a repetirse entre quienes lo habían tocado o estudiado. Algunos hablaron de coincidencias, otros de un mal ancestral que protegía al guardián del hielo. Las muertes, una tras otra, alimentarían la leyenda que pronto cubriría de sombras el hallazgo. Los investigadores lo sabían, habían resuelto el misterio de su muerte, pero habían despertado algo más grande, algo que parecía extenderse más allá del laboratorio. La historia de Ötzi no terminaba con su asesinato. Capítulo 3. La maldición del hombre de hielo. El hallazgo de Ötzi había maravillado al mundo. En los laboratorios de Europa, los científicos lo estudiaban con devoción casi religiosa. Cada descubrimiento era una ventana al pasado. Cada célula, un mensaje que atravesaba 5 milenios de silencio. Pero pronto, el asombro se tornó inquietud. La historia del hombre de hielo, que había comenzado bajo la luz blanca de la ciencia, empezaría a oscurecerse con una serie de tragedias que el público no tardaría en llamar la maldición de Ötzi. Primeros presagios. El primero en morir fue el Dr. Rainer Henn, el patólogo forense encargado de examinar el cuerpo cuando fue rescatado. Era un hombre metódico, incrédulo ante todo lo sobrenatural. Un año después del hallazgo, se dirigía a una conferencia donde presentaría nuevos resultados sobre la momia. Su automóvil chocó violentamente contra otro vehículo. Murió instantáneamente. En el asiento del copiloto viajaban muestras fotográficas de Ötzi, que quedaron intactas entre los restos. Poco después, el montañista Kurt Fritz, quien había guiado al equipo original hasta el glaciar, murió sepultado por una avalancha en los Alpes. Fritz había sido uno de los pocos en tocar el cuerpo congelado con sus propias manos. Sus compañeros sobrevivieron. Él, no. El tercer nombre en la lista fue Helmut Simon, el excursionista alemán que, junto a su esposa, había encontrado el cuerpo en 1991. 13 años después del descubrimiento, en 2004, desapareció mientras caminaba solo por las mismas montañas donde había encontrado a Ötzi. Su cuerpo fue hallado días después, cubierto por nieve, en una posición inquietantemente similar a la de la momia. El rescatista que localizó su cadáver, Dieter Warnecke, murió de un infarto apenas horas después del funeral de Simon. Las coincidencias se volvían imposibles de ignorar.
Los medios comenzaron a hablar abiertamente de una maldición, un eco antiguo que castigaba a quienes habían perturbado el sueño del hombre de hielo. Ecos de superstición. En los años siguientes, otros nombres se sumaron a la lista. Rainer Off, el periodista que filmó la extracción del cuerpo, falleció de un tumor cerebral poco después de completar un documental sobre Ötzi. El arqueólogo Konrad Spindler, uno de los investigadores principales, murió en 2005 tras una larga enfermedad. Él mismo, consciente de los rumores, había bromeado en una entrevista: "No creo en maldiciones, pero si muero, no digan que no les advertí". Pocos meses más tarde, su predicción se cumplía. Para entonces, la prensa ya había construido una narrativa completa. 7 muertes, todas relacionadas de alguna forma con la momia, unidas por un hilo invisible que desafiaba la lógica. Algunos medios sensacionalistas hablaron de la venganza del hielo, otros de una entidad protectora ancestral. La historia se propagó como fuego entre la nieve. Los escépticos respondieron con datos. Miles de personas habían trabajado en torno al cuerpo y la mayoría seguía viva. Las muertes, argumentaban, eran coincidencias trágicas, nada más. Pero las estadísticas no detenían el miedo. Porque lo cierto era que todos los fallecidos habían tenido un vínculo directo, casi íntimo, con el hombre de hielo. Todos lo habían tocado. Todos lo habían mirado a los ojos. Entre mito y ciencia. En los laboratorios de Bolzano, donde Ötzi descansaba bajo una vitrina a 6 grados C, los investigadores continuaban su trabajo. El cuerpo se conservaba en una cámara hermética con 98% de humedad, exactamente las condiciones del glaciar original. Una capa de hielo artificial recubre su piel para evitar la descomposición. A veces, pequeñas gotas de agua corren por su cuerpo, como si aún transpirara. Los técnicos que trabajan allí lo hacen con respeto casi religioso. Antes de ingresar a la cámara, deben vestirse con trajes esterilizados y guantes. Nadie toca la momia sin motivo justificado. Nadie se queda más tiempo del necesario. En el silencio del laboratorio, solo se escucha el zumbido constante del sistema de refrigeración. Detrás del vidrio, el rostro ennegrecido de Ötzi parece observarlos. Los investigadores lo llaman el "nunca eso". Porque después de tanto tiempo, el hombre de hielo ya no es un objeto de estudio, sino una presencia. Algunos empleados relatan haber sentido una energía extraña, una presión en el aire, una sensación de ser observados. Otros se burlan y siguen trabajando. Pero nadie puede negar que, en esa habitación, el tiempo parece detenido. 50 siglos de historia los separan de aquel cuerpo y, a la vez, los conectan con él. El legado de la maldición. Las historias de maldiciones no son nuevas en la arqueología. Desde la tumba de Tutankamón hasta las ruinas mayas, la humanidad ha temido perturbar el descanso de los muertos. Pero Ötzi era diferente. No provenía de una dinastía ni de una tumba monumental. Era un hombre común. Y tal vez por eso su historia resultaba aún más inquietante. Porque su muerte, su vida y su regreso parecían hablarnos directamente nosotros, los vivos. En el Museo Arqueológico del Tirol del Sur, la vitrina de Ötzi se ha convertido en un santuario moderno. Miles de visitantes acuden cada año a verlo. Algunos lo miran con curiosidad científica, otros con una mezcla de respeto y temor. Frente al cristal, muchos guardan silencio. Hay algo hipnótico en ese rostro oscuro, en esos labios entreabiertos, en ese cuerpo inmóvil que sobrevivió al tiempo. Los científicos insisten, no hay ninguna maldición. Solo coincidencias. Pero en los márgenes del museo, los visitantes aún dejan notas, amuletos, flores. Pequeños tributos al guardián del hielo. El misterio continúa. Con el paso de los años, los estudios sobre Ötzi siguieron revelando nuevos secretos. En su ADN se encontraron rastros de bacterias intestinales aún presentes en los humanos modernos. Se descubrió que padecía enfermedad de Lyme y una predisposición genética a problemas cardíacos. Incluso se logró reconstruir el sonido aproximado de su voz, utilizando imágenes de su laringe momificada. Y sin embargo, lo que más fascina no es lo que cuenta la ciencia, sino lo que no puede explicar.
porque su cuerpo se conservó tan perfectamente en ese punto exacto de la montaña. Porque el glaciar se abrió justo en 1991, el año en que sería descubierto. Porque tantos involucrados en su historia murieron en circunstancias tan improbables. Las respuestas permanecen suspendidas, como el propio Otzi, entre la ciencia y la superstición. Un eco desde el pasado. Cuando el museo apaga sus luces al final del día, solo queda el murmullo de los refrigeradores y el parpadeo azul del control de temperatura. En la oscuridad, el cuerpo del hombre de hielo reposa en silencio. Su rostro, endurecido por el hielo, parece casi humano bajo la fina capa de escarcha. 5000 años después de su muerte, sigue allí, intacto, observando. Algunos dicen que en las noches más frías, cuando el aire se densifica en la cámara y el vidrio se empaña, se puede distinguir el contorno de su mano, como si intentara tocar el otro lado del tiempo. Otros aseguran que, a veces, los sensores térmicos registran variaciones mínimas, como si su temperatura corporal aumentara por segundos. Nadie ha podido explicarlo. Nadie quiere hacerlo. Más allá del mito, hoy, Otzi no es solo un objeto de estudio. Es un espejo, una advertencia de la fragilidad humana ante el tiempo. Su historia nos recuerda que la muerte no detiene la curiosidad ni el misterio. Que incluso un cuerpo sepultado durante 5 milenios puede seguir cambiando vidas. Y tal vez esa sea la verdadera maldición del hombre de hielo. No una venganza sobrenatural, sino el poder de su historia para obsesionar a quienes la tocan. Cada investigador, cada visitante, cada persona que escucha su nombre siente el mismo escalofrío. La certeza de que, de algún modo, el pasado sigue vivo. Epílogo. En las montañas donde fue hallado, el hielo continúa retrocediendo. Los glaciares se derriten, revelando poco a poco los restos de un mundo olvidado. Quizá haya más cuerpos, más secretos, más viajeros atrapados en el tiempo esperando ser descubiertos. El viento sigue soplando en el paso de Auslauchot, arrastrando consigo la nieve y el eco de una historia milenaria. Los lugareños aún evitan caminar por esa zona cuando cae la niebla. Dicen que a veces, al caer la tarde, se escucha el crujido del hielo, como si algo se moviera bajo la superficie. Allí, entre la roca y el frío eterno, descansa Otzi, el hombre, la momia, el mito. Y mientras el mundo cambia a su alrededor, él permanece inmóvil, recordándonos que el tiempo, como el hielo, puede conservar, pero también castigar. El hombre de hielo nunca murió del todo. Solo espera. Hay historias que se niegan a morir aunque el tiempo las entierre bajo el hielo. El hombre de hielo no solo nos entregó su cuerpo, nos dejó un espejo, uno donde podemos ver la fragilidad de nuestra existencia y la certeza de que el pasado nunca se queda quieto. Quizás su maldición no fue la muerte, sino la memoria. La memoria de un ser humano que, 5000 años después, sigue mirándonos desde el otro lado del hielo. Yo soy Basilio, y esto fue otra historia que el tiempo intentó congelar, pero que nosotros, juntos, volvimos a despertar.